Juanita, ¿qué tal? Gracias por venir, buenas tardes. Encantado de tenerte en Hágase Justicia. Don Wilson, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y en efecto encantado de poder compartir con usted y con los vecinos del distrito de Ate, a quienes les envío un afectuoso saludo. Bueno, estamos ya en carrera electoral y ustedes tienen la libertad más que otros porque otros candidatos quieren empeñar, quieren usar como alquiler de vientre, vulnerar la ley para buscar el continuismo, otros quieren volver nuevamente a gobernar. En este caso, economista, ¿qué falta hacer? ¿Qué es lo que no hicieron los ex alcaldes y el actual alcalde? ¿Y qué es lo que hay que fortalecer, por ejemplo, para este año 2027 al 2031, economista? Don Wilson, efectivamente estamos ingresando a una etapa decisiva del proceso electoral municipal y en particular en el distrito de Ate tenemos que verlo de una manera muy particular, responsable y con la seriedad que el caso amerita, puesto que el distrito de Ate se está jugando básicamente una elección entre un grupo que tiene una alianza tácita que ha gobernado y gobierna Ate los últimos por lo menos 3 décadas y que representa la delincuencia, representa el proxenetismo, representa la estafa, representa el asesinato, representa la corrupción, representa la incapacidad, la ineficiencia, etc. Ese grupo de candidatos, por un lado, y por otro lado, don Wilson, los candidatos que no tenemos participación anterior, que tenemos las manos limpias, tenemos experiencia, tenemos capacidad. Esos dos son los grupos por los cuales debemos decidir en esta elección municipal que se avecina. Es decir, entre una propuesta seria, capacitada, decente, o una propuesta corrupta, delincuencial e incapaz. Bueno, estos calificativos ameritan, economistas, de acuerdo a la hoja de vida, de acuerdo a los antecedentes que está a la vista de cualquier ciudadano que puede entrar y ver qué tipo de candidatos, qué tipo de representante podríamos tener, porque al parecer todas las elecciones no son similares y no son diferentes, porque el tiempo cambia, la vida cambia, más aún el recuerdo perdura para siempre. Sin embargo, las cosas van cambiando. Entonces, hoy tenemos un candidato que no tiene principio, que no tiene moral, que no tiene autoridad, que no tiene nada, está vacío. Solamente lo único que le queda es un apalancamiento del poder de la actual gestión municipal que precisamente está usando todo en la logística como para presentar a alguien impresentable. Ese es mi punto de vista, respetando a los demás que pueden opinar lo contrario. Y otro candidato que ya gobernó y que a la final le tiene que rendir cuentas también, y que hasta la fecha no se ha dado ese rendimiento de cuentas. Entonces hay dos candidatos que están apañando la libertad, la democracia y el crecimiento, el desarrollo auténtico que necesitan con toda la legitimidad el distrito de Ate. En ese caso, ahí, ¿cuál es el enfoque de ustedes, candidato teniente alcalde, economista Juan Maita? Don Wilson, en efecto, como usted bien lo menciona, tenemos un candidato exalcalde que sin tener ni siquiera para el pasaje al inicio de su trayectoria en la gestión municipal, ahora con un sueldo de funcionario municipal, tiene propiedades, cuentas bancarias, viaja al extranjero, casas, etcétera, y regala a diestra y siniestra. Evidentemente ahí hay recursos mal habidos que se han
apropiado de todos los salteños. Pero por otro lado también tenemos un candidato que, como usted bien lo menciona, representa la delincuencia, representa el proxenetismo, que es algo muy grave que va en contra de la dignidad de las personas. Y hacen uso evidentemente del poder municipal para combinar a los vecinos, don Wilson. Nosotros cuando caminamos en la calle, llevando la propuesta de nuestra lideresa Elizabeth Cabezas, alcaldesa del distrito de Ate a partir del 1 de enero de 2027, encontramos que algunos vecinos o algunos comerciantes nos dicen: yo te apoyo, yo voto por ti, por supuesto, pero no te puedo aceptar la puesta de un banner porque la municipalidad mañana viene con los inspectores y empieza a molestar, a amenazar, a amedrentar. Así, de esa manera, hay decenas de vecinos que hemos encontrado, conversado con nombre y apellido, don Wilson. Entonces, están utilizando de una manera terrible el poder actual que tienen. Por eso, justamente, ante su pregunta, ¿nosotros qué representamos? Nosotros representamos la renovación responsable, la renovación seria que requiere el distrito. No con procesos pendientes o en curso de nuestro candidato. Nosotros, como equipo de Renovación Popular, liderados por la candidata Elizabeth Cabezas, y toda la lista de regidores, tenemos las manos absolutamente limpias. No tenemos ningún proceso por corrupción ni nada por el estilo. Por lo tanto, tenemos esa autoridad moral. Pero no solamente eso, porque pueden haber muchos vecinos que digan: ah, muy bien, ya es honesto, pero ¿qué cosa va a hacer por el distrito? Pues la capacidad o la experiencia. En efecto, nuestra lideresa Elizabeth Cabezas y todo el equipo de regidores cuenta con experiencia tanto en gestión municipal, tanto en gestión del Estado en sus distintos niveles, ministerio, Congreso de la República, organismos públicos, gobiernos regionales, también experiencia dirigencial, don Wilson, experiencia estudiantil, experiencia en diversas materias que garantizan que nuestro equipo inmediatamente inicie gestiones el 1 de enero de 2027, vamos a entrar a trabajar y a solucionar los problemas. Y como bien nuestra lideresa Elizabeth Cabezas lo ha dicho, la primera medida va a ser limpiar la municipalidad que se encuentra podrida, que se encuentra en una situación calamitosa de crisis moral. Entonces, eso necesitamos limpiar, y con el liderazgo de nuestra próxima alcaldesa Elizabeth Cabezas lo vamos a lograr. Bueno, la pelea no tanto marca, no, los antecedentes ya está sellado. Eso, la conciencia es el que pelea por ello, la intranquilidad de cada ser humano. Pero lo que el pueblo de Ate, los ateños necesitan proyectos, propuestas viables, porque evidentemente puede hacer muchas obras, pero eso todo tiene su porqué y su para qué y cómo, porque evidentemente hay temas también importantes. Hablamos, por ejemplo, el corte de Cerro Candela, donde el actual alcalde se vanagloria demasiado, que el único alcalde que ha tenido, que tiene la gallina para poder hacer esto, a pesar de que en su contra hay muchas denuncias. Pero sin embargo hay que rescatar de que hay proyectos que no estaban contemplados para el corte, porque ya ese proyecto había quedado obsoleto, o sea, era en el tiempo pasado. Ya con el túnel del Metro 2, creo que han cambiado la estrategia, y allí el proyecto era pues el puente aéreo, que era viable y que era por parte de Lima Metropolitana. Y muy al margen de ello, el Congreso ha dado una ley, ¿no?, para la recuperación de espacios públicos que anteriormente no había. Entonces, hay cosas que hay que poner en evidencia, por qué en estos tiempos y por qué no en otro tiempo. Y además, el costo es demasiado alto, 14 millones que ha costado el corte de Cerro Candela, mientras el corte del cerro de las Dinoes llega a 11 millones, y eso que en su totalidad ha sido pues rocas, y acá casi nada de rocas, solamente un pequeño direccionamiento, alineamiento y nada más. Entonces, ahí, ¿cuál sería? No, muy aparte de eso, economista, ya Contraloría ha observado
que no se han cumplido las reglas establecidas como el estudio técnico. Entonces, son situaciones que hay que evidenciar también. Lo cierto que nadie se está contra la obra, ¿no? De alguna manera será un paliativo, pero no soluciona el problema. ¿Qué piensa al respecto, economista? No, si hablamos de solución de problema, don Wilson, por supuesto que no ha solucionado porque las colas de los camiones, los vehículos particulares y de transporte público continúan generándose a la altura del Cerro Candela. No ha solucionado el tráfico esa hora, pero eso no es lo peor, don Wilson. Lo peor es que los vecinos de Ate tienen que saber que el alcalde ha sido irresponsable al asumir una función que le correspondía a Lima Metropolitana. Esa obra debió ser ejecutada por Lima Metropolitana. Y ahí sí se pudo haber visto que el alcalde y la municipalidad hacían gestión. Si tuvieran la capacidad, el alcalde y la municipalidad hubiesen ido a Lima y le hubiesen exigido que ejecuten el proyecto con sus propios recursos. Eso hubiera sido gestión de alto nivel. Pero no, al alcalde le dio igual, solamente quería sus fotografías y sus videos, entonces alegremente e irresponsablemente se va a Lima Metropolitana, pide la delegación de facultades para que ejecuten el proyecto. ¿Quién asume el presupuesto? ATE, 14 millones con todos muertos y heridos, como se dice. Pero lo grave está en que esos 14 millones que debió haber puesto Lima Metropolitana, lo ha puesto ATE, por lo tanto, ya no hay presupuesto en 14 millones para hacer las obras que necesitan nuestros hermanos de las partes altas. Eso es lo grave, don Wilson. Pero, además, en estos momentos, hay una desesperación del alcalde en ejercicio, Franco Vidal, y de toda su cúpula. ¿Por qué? Porque vemos, por ejemplo, cómo está utilizando las redes sociales para formular propuestas que visiblemente están siendo extraídas de otros planes de gobierno, como por ejemplo el plan de gobierno de Renovación Popular Renate, liderada por Elizabeth Cabezas. Hay proyectos, por ejemplo, que nosotros estamos proponiendo en nuestro plan de gobierno de manera escrita, textualmente. Por ejemplo, el puente de la conexión de Huaycán a la Ramiro Pialé, y que está en el plan de gobierno de Lima Metropolitana, porque nosotros trabajamos de manera articulada y seria. El otro proyecto que está en la prolongación Javier Prado a la Ramiro Pialé, de igual modo, con gestión del distrito de Ate a Lima, para que ellos lo ejecuten, porque tienen un presupuesto mayor que Ate, y Ate tiene otras prioridades para nuestros hermanos de las partes altas, los que no tienen servicios, los que no tienen pistas y veredas, los que no tienen modo de conexión, escaleras, etc. Entonces, hemos visto que en los últimos días la gestión o las cuentas de redes sociales relacionadas a Franco Vidal, candidato a teniente alcalde de Ate, empieza a generar ese tipo de contenidos apropiándose de propuestas ajenas. Eso es deshonestidad. Aprovecha sus redes sociales para decir, esta obra vamos a hacer, esta obra, cuando no está en su plan de gobierno por escrito, don Wilson. Es puro humo, se están copiando de otros planes de gobierno. Y ahí también don Wilson llega a tal nivel de desesperación del inexperto, incompetente Franco Vidal, que desesperado, porque nosotros como Renovación Popular sí tenemos propuestas serias, propuestas concretas, por escrito en nuestro plan de gobierno. Entonces llega a tal desesperación que armó un show en la sesión de Consejo Municipal hace unos días, donde quiso que le aprueben una norma que declara de interés público y necesidad local el proyecto del puente de la Javier Prado hacia la Ramiro Pialé y de Huaycán hacia la Ramiro Pialé. Y obviamente para ser didácticos con nuestros vecinos. El Congreso de la República aprueba muchas leyes declarativas que no sirven para nada. Y no lo digo yo, lo dice, por ejemplo, uno de los periodistas más estudiosos del Congreso de la República, es Martín Hidalgo. Ha replicado La República, lo ha replicado El Comercio, las revistas más importantes del país, indicando que ese tipo de normas son humo, no sirven para nada. Ese ejemplo toma Franco Vidal en Ate y armó su show diciendo, ¿quiénes aprueban mi proyecto de declaratoria de necesidad pública?
estas obras. Y por supuesto que de manera responsable nuestra lideresa Elizabeth Cabezas ha votado en contra. ¿Por qué? Porque no se le puede engañar a los vecinos, no se puede generar falsas expectativas, porque un proyecto de declaratoria de interés no tiene perfil, no tiene expediente, no tiene convenio, no tiene presupuesto, no tiene nada, don Wilson, no tiene absolutamente nada. Entonces, lo que él quiso en la sesión de Consejo Municipal es simplemente vender humo y armar su show para luego hacer recortes, que ya la Municipalidad de Ate va a hacer la obra, cuando no significa eso. Y reitero, nuestra candidata Elizabeth Cabezas de manera responsable se opuso con su voto, y eso ha generado que ahora los trolos, las cuentas relacionadas a Franco Vidal, estén atacando a la licenciada Elizabeth Cabezas, indicando, usted está en contra del proyecto para el distrito, está en contra del desarrollo del distrito, ¿no? Ese tipo de estrategia evidentemente nauseabunda, ese tipo de estrategia malintencionada, es resultado de la desesperación de Franco Vidal, candidato a teniente alcalde, y su padre candidato a la alcaldía. Es la muestra de desesperación, porque la licenciada Elizabeth Cabezas está creciendo todos los días, don Wilson, y eso le puedo garantizar. Claro. El equipo está saliendo a campo, está haciendo el boca a boca, está recorriendo todo el distrito, estamos creciendo. Entonces, la desesperación del señor Franco Vidal y su padre ha llegado a tal nivel de armar este show e intentar decirle a los vecinos que ella se opone al desarrollo del distrito, cuando lo que ha ocurrido es que nuestra licenciada Elizabeth Cabezas se ha opuesto al show, al engaño y a la generación de falsas expectativas de la municipalidad, del alcalde, hacia los vecinos. Eso es ahora, para complementar de lo que está subrayando, este proyecto de la prolongación Javier Prado que llega pues de la metropolitana hacia Ramiro Prealé, últimamente, según tengo entendido, estaba contemplado en el anillo vial, pero que ya estaría pues en esta oportunidad en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, cuando yo pedí el informe, nos dieron a conocer que eso ya estaba, no en Lima, no estaba ya en las manos de Lima, sino en las manos de Transportes, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, siendo parte de un proyecto grande como es el anillo vial. Entonces yo me pregunto, por arte de magia, Franco Vidal le ha desvinculado todo ello para que pretenda de una manera de querer engañar, que ya él quiere que le den la posta para que haga esa obra que tiene más de 30 millones. Eso no es una obra pues que de 10 millones, eso es una obra más o menos, más, ¿no? 300 millones me parece. ¿Cuánto lleva esa obra, ingeniero, economista? Don Wilson, actualmente hay iniciativas de conexión del distrito de Ate con la autopista Ramiro Prealé. El primero es el de Huaycán, puente de Huaycán, la entrada de Huaycán hacia la Ramiro Prealé, que es propuesta de la licenciada Elizabeth Cabezas y está en nuestro plan de gobierno, está en el plan de renovación popular en Lima. El segundo es el proyecto conexión de la prolongación Javier Prado hacia Ramiro Prealé, que llega más o menos aquí a la Prealé, pasando Laureles. ¿Qué es lo que ocurre, don Wilson? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que ese proyecto actualmente no tiene nada. Nada, pues. No tiene expediente, no tiene presupuesto, no tiene ningún estudio definitivo. Y evidentemente le corresponde a Lima. El otro proyecto, don Wilson, que tiene que ver con el anillo vial periférico de Lima, evidentemente la unidad ejecutora es el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Ese va por la separadora industrial, por Hosfeld, pasa para Surge, Santa Anita, Rosal, y va a cruzar el puente hacia la altura de los Tucanes. Es otro proyecto. Eso evidentemente está en marcha, que se va a ejecutar sí o sí, porque ya actualmente están culminando el estudio de impacto ambiental. Conozco de primera mano el estudio. Entonces eso ya está en marcha. Franco Vidal, como es tan deshonesto y está desesperado, se cuelga del proyecto de la prolongación Javier Prado, que dicho sea de paso, Lima Metropolitana ejecuta, lidera el desalojo. Franco Vidal va, se para con su camarita y dice, aquí estamos desalojando.
Tal es el nivel de cinismo y de deshonestidad. ¿Por qué, don Wilson? Porque como usted lo decía al inicio, sabe el temperamento y la temperatura de la calle. En redes sociales, los trolls y gente de otros distritos, de provincia, la sierra, de la selva, le pueden apoyar con un comentario y un like. Parece que tiene bastantes seguidores. Pero en el distrito de Ates sabemos perfectamente cuál es la realidad. Esa es la desesperación y por eso que ahora intenta engañar a los vecinos diciendo que va a ser el puente de la prolongación Javier Prado de la Prialé cuando no hay absolutamente nada. Eso se puede hacer, pero por supuesto se puede hacer con gestión, cosa que ha demostrado incapacidad Franco Vidal, porque lo que él hizo con el Cerro Candela no fue gestión, sino asumir irresponsablemente una función de Lima a costa del presupuesto que hubiese servido para vecinos de las partes altas. Bueno, parece que las mentiras pues tienen seriedad temporal o como dicen argot criollo, patas cortas, ¿no? Y todo esto se va saliendo a la luz, muy al margen de los troles, porque evidentemente tú sabes, económicamente, cómo se manejan las redes sociales. Si quieres llegar a más seguidores, simplemente insertas 55, te dan 70,000 seguidores. Si quieres llegar a más, compras ¿cómo se llama? Una granja de bots. Y entonces son temas que evidentemente a la gente le impacta, pero hay que nosotros aquí decir de manera responsable lo que legalmente propone un candidato, en este caso nuevos candidatos. Y ahora la pregunta es, ¿por qué Franco Vidal quiere reelegirse, quiere continuar? ¿Qué es ahí cuál es ahí la miel de querer continuar siendo alcalde? Hay muchos motivos, ¿no, don Wilson? El primero, evidentemente, es el ánimo de seguir enquistado en el poder local porque le da muchos beneficios. Por ejemplo, lo que ha denunciado nuestra lideresa Elizabeth Cabezas, que en algún momento estuvo contratando personas con la plata de la municipalidad, es decir, la plata de todos, para contratar gente relacionada a redes sociales, a comunicaciones, y luego fueron fotografiados y grabados utilizando recursos municipales y manejando las cuentas personales que nada tienen que ver con la función pública. Entonces, evidentemente, si deja de ser alcalde, él va a tener que poner de la suya, ya no utilizar recursos públicos, ¿no? Como lo han denunciado. Por otro lado, don Wilson, aquí me gustaría aclarar también lo que pasa. Franco Vidal se cree tiburón cuando es un barbón o un renacuajo, ¿no? O se cree un águila o un halcón cuando es un pato con las alas rotas. ¿Por qué, don Wilson? Porque él cree que va a engañar a los vecinos diciendo, no, vamos a la reelección, yo mismo estoy postulando, yo mismo voy a encargarme de que la gestión sea buena, yo mismo voy a dirigir, voy a hacer la gestión y vamos a seguir con las obras. Eso aparentemente genera interés en algunos y dicen, muy bien, si él va a continuar, podría ser. Porque ha hecho show, tiene un montón de videos en las redes sociales, nos venden la idea que hace muchas obras, cosa que de repente en la siguiente sección podemos explicar que es falso también. Pero nos venden esa idea, entonces los vecinos pueden tener la duda que, bueno, él llega y él va a tomar las decisiones, él va a ser el alcalde, en la práctica. Y eso, don Wilson, no es posible, sencillamente porque el que es elegido alcalde tiene la titularidad de la responsabilidad de la gestión. Cualquier otro individuo, él, por más que sea teniente alcalde, si se mete en las decisiones de la alcaldía, es usurpación de funciones y eso es un delito, y él no solamente sería vacado, se iría preso, don Wilson. Eso es lo que tienen que saber los vecinos. Él no está postulando para alcalde, el que está postulando para alcalde es su papá. Ese mismo personaje que tiene un prontuariado delictivo y temporadas en los penales, en las cárceles. Entonces tenemos que ser muy serios con este asunto.
¿no? Evidentemente los trolls intentan generar desinformación, confundir, cree que son inteligentes y cree que los vecinos somos tontos y nos venden la idea de reelección, que él va a hacerse cargo de la gestión. No, don Wilson, aquí hay que respetar las cosas como son. Claro, y además si podemos observar, ¿no? Lo que se publica, pues son jóvenes de la misma, que conjugan ahí con Franco Vidal, ¿no? No hay, como quien dice, prensa responsable, ¿no? Y además él mismo se alaba, pues ese es el tema. Esa es otra cosa. Él mismo, él no acepta entrevistas él mismo se alaba, de los periodistas ni de los medios de porque comunicación. sabe que le van a preguntar, pues. Entonces, ahora vayamos a las propuestas, economistas. Hay una propuesta Construyamos Juntos, una propuesta nueva que tiene nuevos aires, un proyecto transformador, renovador, que está presentando la candidata Elizabeth Cabezas y justamente con el apoyo de su Tenyargala, que es el economista Juan Maita. ¿En qué consiste? El equipo liderado por la licenciada Elizabeth Cabezas sí tiene propuestas de don Wilson y están en nuestro plan de gobierno por escrito. No es vociferación como algunos otros están lanzando sus propuestas desesperados porque ven el crecimiento de nuestra futura alcaldesa de Ate. En ese sentido, nuestra lideresa ya nos ha dado indicaciones clarísimas que una de sus propuestas centrales, don Wilson, va a ser la creación de una oficina técnica que va a implementar el programa Construyamos Juntos, que va a consistir, y ahí va a dar más detalles evidentemente don Wilson, pero va a consistir en que las diversas organizaciones vecinales del distrito don Wilson que se encuentran actualmente en proceso de mitigación de riesgo, y algunos ni siquiera tienen los estudios de riesgo, es decir, los EVARES, ni siquiera tienen los EVARES, y algunos que lo tienen no tienen el apoyo de la municipalidad para mitigar esos riesgos, es decir, necesitan modos de contención, nadie los apoya, ganan presupuesto participativo, no lo ejecutan, no van a lustrarle los zapatos al alcalde, no reciben apoyo. Entonces, por años continúan con esas necesidades como las escaleras, los modos de contención, etcétera, etcétera, los accesos, por ejemplo, que son importantes en las partes altas. Entonces, este programa consiste en dotarles de materiales de construcción y asistencia técnica, don Wilson, a las organizaciones vecinales y ellos como contraparte pongan la mano de obra. Entonces se construye el muro de contención. La municipalidad apoya con materiales, incluso también contempla que se va a ir adquiriendo maquinaria para apoyar el programa y por lo tanto la mano de obra la ponen los vecinos. Ellos se ganan su platita, se genera empleo, que es importante, y también se mejora el barrio, porque van a tener mejores condiciones de vivencia, porque ya reducen el riesgo, y una vez levantados los EVARES, es decir, las recomendaciones de los informes de los EVARES, ya ellos van a pasar a las siguientes etapas que ya pueden tener la habilitación urbana, el saneamiento físico legal, el título de propiedad. Por otro lado, pueden tener los planos visados para sus servicios básicos como el agua potable y alcantarillado, electrificación, primero, después gas natural, internet, etcétera, don Wilson. Entonces, es una propuesta concreta que esperemos mañana Franco Vidal nos saque su videito diciendo vamos a crear la oficina técnica y vamos a crear el programa Construyamos Juntos. Espero que no saque su videito ahí intentando engañar a los vecinos, porque es una propuesta que ha nacido del recorrido, de la experiencia, de recoger los pedidos de los vecinos de nuestra lideresa Elizabeth Cabezas. Entonces ella nos ha transmitido evidentemente que esa es una de sus prioridades. Y el primer año vamos a atender a no menos de 200 organizaciones vecinales, don Wilson, para que ellos puedan tener mejores condiciones de vida. ¿Cómo se va a manejar este proyecto, el escudo tecnológico para combatir la delincuencia aquí en Ate Vitarte? Es un proyecto también de Elizabeth Cabezas, que es un poco diferenciada a los otros, no, a las otras propuestas que tal vez puedan tener también otro candidato, porque ella indica que va a hacer prevalecer como presidente Coisec, que está ahorita desechado. Por supuesto, don Wilson. Ahí le tengo que mencionar lo siguiente. Como primera medida, se va a retomar el liderazgo del Consejo Distrital de Seguridad Ciudadana, porque actualmente para todos los vecinos está clarísimo que se ha abandonado. Hay una omisión de funciones del alcalde Franco Vidal, y eso también es delito, por supuesto, es delito de función.
¿Por qué? Porque ha omitido. No está liderando el CODISEC. Por eso nuestra lideresa Elisa de Cabezas inicia su gestión el 1 de enero, retoma el liderazgo real del CODISEC. Y adicionalmente se va a plantear unas medidas en el corto plazo. En los primeros 100 días se va a hacer una transformación. Entre otras cosas, por ejemplo, don Wilson, se va a descentralizar los centros de monitoreo para que los vecinos de Salamanca tengan su centro de monitoreo, tengan patrullaje integrado por cuadrantes con su propio equipamiento, pero un patrullaje integrado real. A su vez, en las otras zonas, en Santa Clara, en Huaycán. Eso por un lado. Por otro lado, habiendo tecnología y habiendo recursos, se va a adquirir todo lo necesario, como usted bien menciona, drones, motocicletas, camionetas, cámaras inteligentes, software de georreferenciación, que es uno de los puntos diferenciadores. Armas no letales, como que en también, este caso podría darse también. Pero por supuesto, está por escrito, don Wilson, en nuestro plan de gobierno, cosa que en los otros equipos es una vociferación, porque no está en su plan de gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros lo que vamos a hacer es contratar desde la municipalidad liderada por la licenciada Elizabeth Cabezas softwares de georreferenciación que existen, que ya la policía de alta complejidad lo tiene, ¿no? Entonces se adquiere y eso se instala en todos los personales que van a tener que ver con la seguridad, por ejemplo, los serenos. Entonces, de esa manera, el sereno que está patrullando un cuadrante no va a poder irse a su casa a tomar una gaseosa, a llevar o trasladar en los vehículos a su familia, o simplemente irse a otra zona a hacer otro servicio, o llevar a un funcionario ahí de repente embarado con alguien, decir que va a trasladar a otro punto y abandona su función de patrullaje, de cuidar a los vecinos. Entonces, ese software de georreferenciación va a indicar en tiempo real en qué lugar físico está. Y con eso vamos a cortar cualquier tipo de corrupción y de mala utilización de los recursos públicos y abandono de los serenos a los vecinos. Y de tal manera también, don Wilson, ya la licenciada nos ha dado indicaciones clarísimas, que también se va a romper este círculo vicioso de que ocurre un incidente en alguna cámara y para que el vecino vaya a pedir la grabación, un vía crucis. No te lo dan, te pasean, te dicen vente mañana, para darte un video, don Wilson, de un accidente o de un robo, de un asalto. Entonces, eso es inhumano. Con la alta sensibilidad social que tiene la licenciada Elizabeth Cabezas, se va a disponer lo antes posible, evidentemente teniendo en cuenta la ley de protección de datos personales y la privacidad, etcétera, pero en el menor tiempo posible se le va a entregar el material para que el vecino que haya sufrido algún accidente o algún hecho delictivo pueda proceder con las denuncias respectivas teniendo ya la prueba. Entonces, todas esas cosas vamos a cambiar, cosas que no lo dicen claro. los otros candidatos y menos el candidato que va a la reelección que representa la delincuencia y el proxenetismo, ¿no? No lo dice. Finalmente, vamos a hablar cómo van a cumplir este proyecto de hacer la casa para el adulto mayor, la casa de los dirigentes que no hay, la casa de los mototaxistas, entre otros, que es un proyecto, una propuesta muy interesante, porque eso necesitan también los hoy dirigentes, los ancianitos que no lo tienen, ¿no? Para que ellos puedan sentirse ahí bastante protegidos. ¿Cómo piensa manejar esta propuesta para hacer realidad en enero 2027 o de repente en transcurso de su periodo? Sí, don Wilson, muchas gracias por la acotación. Ahí agregaría que vamos a construir los centros culturales, que es propuesta nuestra, que ya también justo salió un video hace unos días, se encuentran relacionadas al candidato de la reelección, que van a hacer su centro cultural en Salamanca. Justo copiándose cuando no está en su plan de gobierno, don Wilson, no está. Entonces es una simple vociferación que quieren engañar a los vecinos. De nuestra parte va a haber eso y mucho más. Por ejemplo, la construcción e implementación de la Casa de la Mujer. La licenciada Elizabeth Cabezas es una defensora de la mujer. Ha defendido a la mujer del vaso de leche. Ha defendido siendo gestora en el Ministerio de la Mujer y el Poder Judicial, defendiendo a mujeres en situación de violencia, etcétera, etcétera. Entonces, la casa de la mujer, la casa del dirigente, porque el dirigente merece que se le trate como alguien que ha sufrido mucho desde la municipalidad.
le pasean en sus trámites, en sus gestiones, los utilizan y nunca le dan el lugar que corresponde. En la gestión de la licenciada Elizabeth Cabezas eso se acabó. Todos los dirigentes van a tener el respeto y la preferencia para que puedan tener un lugar donde ellos organizarse, donde discutir sus problemáticas y luego plantearlas a la municipalidad para ejecutarlas. Un pequeño también, parlamento vecinal, podría llamarse eso. Ellos van a poder implementarlo porque nosotros creemos, la licenciada Elizabeth Cabezas cree en la participación ciudadana, don Wilson. Creemos firmemente que sin participación ciudadana no es posible lograr el desarrollo. Por eso nuestro programa Construyendo Juntos, porque también involucra participación ciudadana, porque los vecinos van a poner su mano de obra y la municipalidad de apoyo técnico y materiales. Pues nosotros creemos, y eso lo decimos con toda claridad. Y ahora dirán, ¿de dónde va a salir la construcción de la casa de mototaxista, del dirigente, del adulto mayor, de la mujer, los centros culturales, la veterinaria municipal, etcétera? Porque también la veterinaria municipal es un tema importante. Aquí está la solución y la respuesta, don Wilson. Actualmente, la municipalidad de Ate, liderada por Franco Vidal, ha firmado, tiene vigente un contrato de alquiler de camiones compactadores por aproximadamente 40 millones de soles al año. 40 millones de soles al año que se van de una manera injustificada. Ahí se tiene que investigar y la gestión liderada por la señora Elizabeth Cabezas, ingresando en enero del 2027, vamos a dejar sin efecto ese contrato. No vamos a permitir que se siga malutilizando. ¿Quién sabe quién se está llenando los bolsillos con esa plata? Porque no hay justificación para pagar tanto y luego vamos a, evidentemente, hacer las investigaciones correspondientes. Pero inmediatamente nosotros vamos a adquirir los camiones compactadores con esos 30, 40 millones de un año nada más, súper equipadas los camiones compactadores y nos olvidamos de ese gasto por los próximos 10 años. Ese ahorro del segundo, tercer, cuarto año va a representar alrededor de 120 millones, don Wilson. 120 millones o más. Y por lo tanto, con esos recursos vamos a construir toda la infraestructura que estamos prometiendo. Por lo tanto, es 100% viable y con nuestra capacidad de gestión lo vamos a hacer. La licenciada Elizabeth Cabezas tiene alta sensibilidad social y compromiso con los adultos mayores, con la mujer, con los dirigentes, con los mototaxistas, con los jóvenes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hay mucho que hablar, ¿no? Pero el tiempo es bastante complicado muchas veces. Economista, ya podemos hablar a estas alturas ya porque el panorama político de los candidatos ya se están perfilando, ¿no? Y sabemos que Elizabeth es uno de los que está dentro de los primeros obsesionados para lograr objetivos este 4 de octubre. Entonces, ¿por qué el pueblo de Ate Bitarte tendría que marcar la 2R este 4 de octubre? Tanto por Elizabeth Cabezas, por su teniente alcalde, el economista Juan Maita, y por Renovación Popular. Para culminar con eso, yo le doy muchas gracias por el espacio. Quiero reiterar que el señor Franco Vidal se encuentra desesperado, que ha mandado a sus trolls a que ataquen a la licenciada Elizabeth Cabezas sobre el voto en contra del show que quería armar en la sesión de Consejo Municipal, con eso, con declarar de necesidad pública, de interés distrital, la construcción de los accesos del distrito de Ate hacia la Ramiro Prialé. Eso, como le digo, no tiene presupuesto, no tiene perfil, no tiene convenio, no tiene estudio definitivo, no tiene absolutamente nada, es un engañamuchachos. Claro, entonces desde ese punto de vista, la cosa clara. Se demuestra que hay una desesperación de Franco Vidal y sus renacuajos. Por otro lado, don Wilson, evidentemente nosotros somos una propuesta seria, por eso que la licenciada Elizabeth Cabezas está solicitando el voto de confianza de todos los vecinos del distrito, porque tenemos las manos limpias, la capacidad, la trayectoria, somos un equipo que ha demostrado que preferimos conversar boca a boca, cara a cara con el vecino, en lugar de generar videos de desinformación, de intentar engañar a los vecinos, decir reelección cuando no hay reelección, decir que él va a gobernar cuando no puede, sería usurpación de funciones, etcétera, etcétera. La licenciada Elizabeth Cabezas trabajando de manera muy ordenada, disciplinada, planificada
respetando a los vecinos, respetando su función de regidora, porque hay regidores en funciones. Ella no vas a encontrar publicidad por ahí diciendo, yo estoy candidateando utilizando los programas sociales o llevando a su papá o a terceras personas a actividades oficiales de la municipalidad. No, señor, nosotros no nos metemos a esas triquiñuelas como sí estamos viendo de los otros candidatos. Por lo tanto, le decimos a los vecinos, si nos dan el voto de confianza, nosotros vamos a limpiar la municipalidad, vamos a gestionar el 100% de los recursos públicos que tiene la municipalidad, vamos a ejecutar el doble o el triple de obras que actualmente se hace y vamos a gestionar recursos adicionales, cosa que Franco Vidal no ha hecho ni un solo sol hacia afuera. Entonces nosotros sí vamos a gestionar. Sé que ese es nuestro compromiso con los vecinos del distrito y les pedimos que este 4 de octubre, cuando estén con la cédula de votación en la Cámara Secreta, piensen en una propuesta seria que representa Elizabeth Cabezas y todo su equipo y marquen las 2 R, tanto para Lima como para Ate, y con eso vamos a lograr el cambio real en el distrito y un equipo que empiece a trabajar desde el primer día y no va a aprender 1, 2, 3, 4, 5 años o meses. No, sino desde el primer día. Muchas gracias, don Wilson. Muchas gracias al economista Juan Maita, que es candidato a teniente alcalde aquí en el distrito de Ate Bitarte, estas próximas elecciones que se lleva a cabo este 4 de octubre, donde los pobladores vecinos del distrito de Ate van a elegir a un nuevo gobernante y analizando, reflexionando y teniendo mucho criterio para hacer un voto responsable, para evitar situaciones complicadas. El Ate necesita desarrollarse, necesita crecer y necesita avanzar.